Amén. Antes de sentarnos vamos a orar, vamos a hacer eso, vamos por fe, recibir lo que el Señor nos tiene preparado. Amén. Usted ore su oración con todo su corazón, no se guíe por lo que yo digo. Usted ore, clame a su Padre, como dice la canción. Padre, venimos delante de tu presencia, tú conoces cada necesidad, cada petición de tus hijos y de tus hijas que vinieron hoy a este culto, a esta reunión. Yo te pido, Padre, en un mismo espíritu te pedimos, Señor, que tú estés haciendo un milagro. Trae eso que cada uno de tus hijos, que cada uno de tus hijas necesita, que solamente tú conoces. Tú miras, Señor, sus corazones y tú sabes cada petición. Yo te pido, Padre, me uno con mis hermanos y te pedimos, Señor, que tú hagas un milagro. Y por la fe, en el nombre de Jesús, nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tu promesa de que tú eres fiel, de que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Y por la fe declaramos que tú suples nuestra necesidad, que tú levantas nuestro cuerpo si está enfermo, que tú lo sanes. Y que tú, Señor, abres el camino donde no lo hay, donde está cerrado, tú lo abres, donde esto está seco, tú lo reviertes y lo vuelves vivo, donde está estéril, tú lo vuelves fructífero, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres el Shaddai, el Todopoderoso, el Ayón, el Altísimo, Jehová de los ejércitos. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey. Gracias, Señor, por lo que tú nos vas a dar y nos estás dando. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Y justamente vamos a leer una parte de la Biblia en el Nuevo Testamento que habla de un milagro de Jesús. No sé si le interesa. Bueno, qué bueno. Después no sé si le va a interesar porque va para otro lado. Bueno. Vamos a ver un solo capítulo de San Juan, el libro del Evangelio según San Juan. Si tiene su Biblia, dice, alimentación de los 5.000. Y se ve que este es un pasaje muy interesante porque usted lo va a encontrar en Mateo, lo va a encontrar en Lucas, lo va a encontrar en Marcos. O sea que esto fue recontra, hiper, super, archi, mega importante en el ministerio y en la vida de los discípulos. Y vamos a leer. ¿Encontraron? ¿Los que encontraron? Bueno. ¿Podés bajar un cachitito la música, por favor? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, a Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía con los enfermos. O sea, la gente le seguía por lo que Jesús hacía. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó con sus discípulos, y viendo una gran multitud, estoy saltando algunos versículos, el 5 le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Y esto decía para probarle, dice el 6, porque él sabía lo que había de hacer. A veces Dios está esperando a ver cómo nosotros reaccionamos. Entonces Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios serían, un denario era el jornal de un día, o sea, lo que usted trabaja casi un año entero, su sueldo de un año entero prácticamente, esa era la plata que se necesitaba. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, dijo, acá hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Vamos a calcular que eran 2 mojarritas para hacerlo de esta zona. ¿Se entiende? No eran un dorado, no era un surubí, era pececillo chiquito. O sea, apenas un bocadito. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como número de 5.000 varones. Y dicen los comentaristas bíblicos, la gente que estudia la Biblia, que solamente se contaban los varones, no contaron las mujeres ni los niños. O sea, generalmente a la iglesia hay más mujeres que hombres, ¿sí o no? Entonces, si había 5.000 varones, quiere decir que había más mujeres. Calcúlele 7.000, 8.000, más todos los críos, así que había mucha gente. Prácticamente 15.000 personas, 10.000 personas, según los comentaristas. El asunto es que entonces Jesús tomó aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces.
Y quiero que miren esa palabra que viene ahí. ¿Cuánto querían? Les daban abundantemente. ¿Vos querés? Dale, come. Y cuando se hubieron saciado, fíjese esa palabra, dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada y que habían comido. Fue impresionante lo que Jesús hizo. No solo la gente comió, se sació, ya no dio, me dijo, bueno, estoy saciado, dale todo lo que quieras, o sea, no le mezquine, seguí comiendo. ¿Querés una porción, 2 porciones, 3 porciones? ¿Qué clase de invitado este? Que, ¿viste eso que nos paran de comer? ¿Queremos? Sí, dale, bueno. Se saciaron y después encima sobró. Pero Jesús dice, no quiero que se pierda nada, así que juntemos lo que sobra. Y lo que sobró era 12 cestas, imagínense la cesta de esa época grandota así, lleno de comida. O sea, fue impresionante. Y vamos a ver la reacción de la gente. Entonces, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él, a hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Por qué Jesús se fue? ¿Por qué Jesús se escapó? ¿Nunca se preguntaron eso? Vamos a dilucidar, vamos a seguir leyendo a ver por qué hizo eso. La situación es esta. La gente se acerca a Jesús, multitudes le siguen, así como ustedes vienen a recibir la palabra. Y Jesús ve que tienen hambre y dice, che, muchachos, vamos a hacer un asado, porque la verdad es que esta gente, ¿o quieren comer guiso? ¿Asado o guiso? Asado, guiso, para ahí mejor. Bueno, listo, vamos a hacer en Maipú o cualquier cosa. Dice, pero no tenemos plata. Ustedes traigan lo que tienen, que yo lo multiplico. Lo multiplicó, todos comieron felices, contentos, chochos de la vida, porque lo estaban buscando a Jesús, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, hermano? Ahora, cuando la gente se da cuenta que Jesús multiplica, dice, listo, este nos va a solucionar la vida. Vamos a serle presidente de la nación argentina. Y Jesús dice, no entendieron nada, Gerard. Mejor me voy. Jesús no viene a hacer una solución política. Jesús no viene para que tu foco sea tu panza. Jesús vino a hablar palabras de vida y de vida eterna. Jesús sacia tu necesidad, pero Jesús no te pide que estés enfocado en los panes y en los peces. ¿Se entiende? Ahora vamos a seguir leyendo. Para ahí voy a ir. ¿Se entiende lo que quiere decir o no? ¿Por qué Jesús se fue? Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, entraron en una barca y cruzaron del otro lado. ¿Me están siguiendo en la Biblia? Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar, que eran los 5.000, los 10.000 que estaban ahí, porque estaban haciendo la digestión, que ahora no iba a hacer vio que no había nadie allí, y una barca, entonces que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos y estos habían ido solos. Y las otras barcas habían arribado a Tiberias junto al mar de lo que habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Era la gente esa, de lo que habían comido el pan. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, se habían tomado el colectivo y se cruzaron al Chaco, ¿se entiende, no? Dijeron, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y vamos todo al Chaco. Jesús se cruzó del otro lado. Interesante, nunca se preguntaron por qué. El 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús, te estuve buscando. Respondió Jesús y le dijo, miren, por favor, le pido que atiendan ese versículo, por favor, les suplico. De cierto os digo, y cuando Jesús decía, de cierto os digo, era porque estaba por hablar algo fuerte. Os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ustedes se equivocaron, chicas y muchachos. Ustedes me siguen por su panza. Ustedes me siguen porque yo la alimenté, pero ustedes no escucharon mi palabra ni me prestaron atención. Trabajad pues, el 27, por la comida que
no por la comida que perece, sino la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces la gente le dijeron, ¿qué debemos, y le hago la seña, qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús se lo estuvo explicando del otro lado. Jesús le respondió entonces y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Y qué obra haces? ¿Terminaba de hacer el milagro o no? Terminaban de comer y ahora le preguntaron, ¿y vos qué señal haces? Loco, discúlpeme la palabra, pero tenés una memoria muy volátil, y se te fue los recuerdos, se te fue el testimonio, se te fue la enseñanza, se te fue todos los cultos, te olvidaste de Dios. Comiste, digeriste, hiciste lo que tenías que hacer en el baño, chau tu plata, Jesús. Jesús, ¿no querés ser mi presidente? ¿No me querés solucionar todos los problemas de mi vida? No te conozco, me olvidé de tus palabras, pero yo vengo a darte palabra de vida. ¿Y quién sos vos? Qué gente ingrata, ¿no? Espero que ninguno de nosotros seamos así. Que el Señor nos bendice, nos sacia, llenamos la canasta, nos sobra, pero cuando no nos responde como nosotros pretendemos, le desconocemos. ¿Y Jesús qué hace? Se tiene que retirar, hermano y hermana, porque no le prestamos atención. Horas te estuve enseñando, horas te hablé del reino de Dios, y uno le pregunta, ¿y quién sos vos? ¿Qué señal nos muestra para que te creamos? ¿Le dijo eso a la gente? ¿Sí o no? ¿O yo estoy inventando? ¿Estamos de acuerdo, no? Que el Señor nos guarde de ser así. Jesús le dijo, porque dice, nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, el 32, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida a este mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pensaban que era el pan que habían comido. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan, le dijo Jesús. Dejen de mirar lo material y miren lo espiritual, lo que yo les hablo. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y en mi Biblia esa palabra está en el rojo, eso dijo Jesús. O sea, la gente lo vio a Jesús, recibió los milagros, comió el pan, se sació y aún así no creían. Querían que Dios les solucione sus problemas temporales, pero no le importó lo que Jesús tenía para decir. Hermano y hermana, el Señor ya viene. Guay que vos vengas a la iglesia solamente a saciar tu panza, porque te vas a ir al infierno. Discúlpame que te diga, si no crees en Jesús. Que estés sentado en esa silla no te asegura nada, porque esta gente estaba con Jesús, le abrazó a Jesús, le escuchó a Jesús, comió de la mano a Jesús y aún así no creían. No seamos así, no seamos incrédulos, ¿se entiende o no? Escuchemos la palabra, no le sigamos a Jesús porque Jesús me da un aumento de sueldo, o porque Jesús me da un autito nuevo, o porque Jesús me da una camionetita, o me da un chalet en Paso de la Patria. Gloria a Dios, pero creerle a Jesús, seguirle a Jesús. Porque Jesús te va a mirar y decir, pero vos me seguís por los panes y los peces. Ahora no estamos buscando chipacuero y sardina. Estamos buscando otra clase de cosas, que nos meten el sueldo, que esto, que lo otro. Y está bien, Dios quiere saciar nuestra necesidad, porque Jesús sació la necesidad y sobró, ¿sí o no? Pero la gente dejó de mirarlo a Cristo y empezó a mirar eso. O leímos otra cosa. ¿Estamos leyendo la misma Biblia? ¿O yo inventé la Biblia? Eso está escrito. Lo que pasa es que normalmente paramos ahí. Ay, Jesús bendijo los panes y los peces. Aleluya, gloria a Dios, amén, 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 amén. No, la historia sigue. Seguimos leyendo. ¿Quieren que sigamos leyendo? ¿Le interesa? Entonces,
Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera, dijo Jesús. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta, dice Jesús, es la voluntad del Padre que me envió, que todo aquel que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve en el Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Pua! Le habló el Evangelio puro. Y miren lo que decía la gente. Por favor, lean el 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues del cielo descendió? Y Jesús respondió y le dijo, no murmuréis vosotros. Encima le sacaban el cuero. ¡Qué gente yapú, gente falsa! Es horrible, como dice el pastor, horrible. Asco no tiene idea. No podemos ser así nosotros. No podemos venir a la iglesia y que nos entre por un lado y nos salga por el otro. No debe ser así. ¿Se entiende? Espero, gloria a Dios, diga, yo no soy así. Yo le sigo a Jesús porque lo amo y porque Él le derramó su sangre por mí. Y la bendición va a venir, hermano, y vas a cargar tu canasta con un montón de bendiciones y Dios te va a bendecir. Pero donde vos dejás de buscarle al Señor y te volvés un idólatra por las bendiciones, porque la idolatría, el concepto de idolatría es amar a una cosa más que a Dios. Si vos estás amando más tu camionetita que Dios te lo dio, y tu motito que Dios te lo dio, y tu casita que Dios te lo dio, te vas a quedar amando tu casita, tu motito y tu camionetita cuando el Señor venga y venga a buscar su iglesia. Y vos vas a quedar besando tu casita. Ay, mi chalecito en paso de la patria. Y la iglesia se piró, la iglesia se fue al cielo, está en la boda del Cordero, alabando y cantando aleluya, gloria a Dios frente al trono, y vos vas a estar prendido por tu casita en paso de la patria. ¿Eso querés? Disfruta de tu casa. Dios te va a dar 2, 3 casas si es necesario, pero cuando el Señor toque la trompeta, andate con el Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere, vida eterna en abundancia, que no solamente estemos saciados físicamente, lo más importante es nuestro espíritu, nuestra alma. Jesús no murió por una casa Anita y Baté, Jesús no murió por una lancha, Jesús no murió por tu empresa, aunque todo es necesario, Jesús no murió por tu sueldo, Jesús murió por tu espíritu, por tu alma, por vos, para que vos estés en la eternidad. Cuando Jesús te llame, larga todo y anda con Él. Porque Él no te va a esperar. Él te va a decir, crucemos. No, Señor, espera que tengo que terminar mi casa allá en la esquina, porque ahí era donde Maradona iba a pescar. Ahora se fue el Kun Agüero. ¿Qué me importa? Yo me voy con Jesús. Mientras tanto, sí, voy, pesco, disfruto mi casa, hago todo lo que tengo que hacer. Pero lo más importante es Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús derramó su sangre. Y si nosotros amamos otra cosa por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Si nosotros amamos otra cosa más que Cristo, somos idólatras. Le criticamos a la religión oficial. Ay, mira, estos se van a tal lado. Y nosotros hacemos lo mismo. No prendemos velas, no estamos, pero desviamos nuestra atención, desviamos nuestro amor. Primer mandamiento, amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No dice con el 95%, no dice un cachito de acá para tus vacaciones. ¿Sí o no? Dios te va a dar, Dios te va a bendecir. Por eso que leí todo el pasaje. La gente había terminado de recibir el milagro y murmuraban en contra de Jesús. ¿Es cosa de loco o no? El Señor nos guarde. Ninguno puede venir a mí si mi Padre que le envió no le trajere, dice el 44. Y yo le resucitaré en el día postrero, dice Jesús. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y no que haya alguno que haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, ha visto al Padre. De cierto, les digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Y de vuelta le vuelvo a decir, yo soy el pan de vida. 2 veces le está diciendo, dejad de mirar el bizcochito, mirame a mí.
Dejá mirar el chipacuerito, mírame a mí. Vuestros padres, y ahí le sigue hablando, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí, ahí está hablando de la Santa Cena. Pero en definitiva, lo importante es que Jesús le decía, enfócate en mí. Yo te enfoque en el chipecuerito y en la sardinita que comiste el otro día. Tengo más para vos. Pero lo importante es mi palabra. ¿Se entiende o no? Palabras de vida eterna, dice el 60. Mire lo que pasó. Saltamos un poquito. Ahí en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, los discípulos de Jesús, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Los mismos discípulos de Jesús decían, che, Jesús, me parece que se te pasó la mano, Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, los discípulos le estaban cuestionando al maestro. Jesús le pregunta y te pregunta a vos, hermano, a vos, hermana, ¿esto te ofende? Te pregunto, ¿esto te ofende? Si te ofende, levántate y andate por esa puerta, porque yo predico a Cristo, no predico para tu panza. No creo que en esta iglesia se predique para llenar tu pancita. Se predica la palabra y la bendición de Dios viene como consecuencia. Y te va a bendecir y Dios va a hacer la obra. Pero acá tiene que reinar Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia. No las bendiciones, no lo material. Porque lo material va a pasar y tu alma va a seguir. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Dios te va a bendecir, va a suplir tu necesidad. No vas a pasar hambre, vuelvo a decir, vas a cargar canastas de bendiciones. Pero Jesús no te dice eso. Jesús dice, enfócate en mí, el dador de las bendiciones, no en las bendiciones. El Espíritu dice, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Mire lo que dice 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Mira, Jesús sabía que el que no creía. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Mira el 66, otro versículo terrible. Desde entonces, muchos de sus discípulos, no de los mundanos, de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Yo te pregunto, si yo pudiera abriría ya esa puerta. ¿Te ofende? Ahí está la puerta, andate. No te quiero ver acá. Dios no te quiere ver acá, porque estás menospreciando lo que Él hizo por vos. El que rechaza creer en el Hijo, dice Juan capítulo 3, versículo 14, de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero el versículo sigue, el que rehúsa creer en Él, la ira de Dios permanece sobre él. Si nosotros rechazamos a Cristo y no le creemos a Él, olvídate que Dios te va a recibir. Lo más importante no es el pan y los peces, lo más importante es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Antes que venga la persecución, Jesús. Antes que te mueras, Jesús. En la pobreza, Jesús. En la tristeza, Jesús. En la bendición, Jesús. Cuando tu panza esté saciada y esté vestido con la mejor ropa, Jesús. Cuando te suban en el avión en primera clase y te vaya de paseo a Cancún, Jesús. 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 No tu sardina, no tu pan, no tu mermelada, no tu manteca, no tu aguinaldo. Jesús. ¿Se entiende lo que digo?
Noé dice, respondió Simón Pedro, y esto es mi respuesta, y me gustaría que sea la de ustedes también. Le respondió Simón Pedro y le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que esa sea tu respuesta. ¿A dónde voy a ir, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida? ¿De qué me sirve tener mi billetera $100,000 si me estoy muriendo, si me estoy secando y después encima de muerto me voy al infierno? No, Señor, déjame acá nomás con mi tarjeta SUBE, que estoy bien. Y el Señor no solamente te da una tarjeta SUBE, te va a dar 2 tarjetas SUBE, no, digo, no. No, te va a dar una moto, lo que fuera, o un auto, lo que fuera. Yo no estoy en contra de eso, porque por eso al principio del versículo Jesús bendice y en abundancia, y sobreabunda. Vuelvo a hacer hincapié, pero Jesús le dice a la gente, yo soy el pan de vida. Y Pedro le dice, cuando Jesús dice, si a vos te ofende Pedro, si a vos te ofende Juan, si a vos te ofende Santiago, si a vos te ofende fulanito, menganito, sutanito, andate. ¿Dónde voy a ir, Señor? ¿Voy a volver atrás? ¿Voy a ir al Hotel Sheraton? Yo estuve en Inglaterra, yo entré en el castillo de la reina, yo vi las joyas de la reina Isabel. Uno paga y uno puede ir, no puede sacar fotos, pero no sirve. ¿Qué voy a agarrar? Una esmeralda, un pedazo de oro, me voy a morder, y después a la noche el oro ese me va a dar paz. No me va a dar paz. Había una copa gigante así, todavía decían en la ponchera, que se me juntaban todas las bebidas, puro oro. Y decía, mirá, che, puro oro. Era puro oro. Pero eso no es la felicidad. Es dura la palabra, le dijeron los discípulos. ¿Esto os ofende? No, yo creo que no. Si amamos a Dios, no, al contrario, nuestro corazón tiene que arder, hermano. Nuestro corazón tiene que decir, Señor, acá estoy, sacame toda la ceniza, sacame toda la mugre, que el fuego de tu unción de tu Espíritu Santo caiga y me llene de tu presencia, porque te quiero amar, te quiero servir, pero no porque vos me bendecís, porque te amo. Y yo sé que me vas a bendecir, y yo sé que me vas a dar, y más y sobreabundancia, pero yo te sirvo a vos, Jesús. Y Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Jesús sabía que Judas estaba ahí. Y es el mejor ejemplo, el mal ejemplo, pero el mejor ejemplo para dar una enseñanza. Judas comía con Jesús, dormía con Jesús, jugaba a la bolita con Jesús, miraba a los pajaritos con Jesús, todo hacía con Jesús. ¿Y quién le entregó? Judas, por 30 monedas de plata. Usted me puede decir, pero estaba profetizado, pero la decisión fue de él. Fue una decisión propia. Y cuando Judas le entregó a Jesús, Jesús que le dijo, amigo, Jesús no le rechazó a Judas. Jesús, sabiendo que Judas le iba a entregar, Jesús no lo rechazó. Jesús no le dijo a Judas, che, falluto, andate porque yo sé que me vas a fallar. Me vas a entregar y culpa tuya voy a ir a la cruz y me van a clavar y todo lo demás. No, porque Jesús te ama, Jesús nos ama. Y siempre Jesús está esperando, Dios está esperando que nosotros cambiemos. Él está esperando que nosotros tengamos una buena actitud, que reflexionemos, que miremos, que nos acerquemos a Él, como Jesús decía, el que viene a mí yo no le echo fuera. Amén. Tal vez usted está esperando otra cosa, pero esta palabra es necesaria, porque afuera, hermano, vemos las señales. Yo creo que el Señor viene pronto. Usted sabe, el pastor enseña eso, todo esto, este mes de enero estuvo enseñando eso, y es necesario que nosotros, como se dice, resintonizar nuestro walkie-talkie, nuestra radio con el Señor, porque en el cielo no se tranza, usted le va a pasar una monedita al ángel para que le deje pasar. No puede hacer eso, estamos mal acostumbrados.
Yo arreglo. Le cuento una anécdota y termino. Y oramos. Tenía que hacer los papeles de mi moto, que compré en diciembre, tardó como 2 meses. Y le pedí a 2 creyentes, ¿me podés hacer la gauchada de llevarme porque me tienen que llevar hasta allá? O sea, yo como no tenía el carnet para conducir, no puedo ir en infracción. Supuestamente, nosotros cuidamos de hacer las cosas bien. Me dice, no, yo ando sin carnet nomás. Y después otro creyente de esta iglesia me dice, sí, lo que pasa es que yo pagué a uno ahí por detrás y me hizo un carnet trucho. Ah. Fulano, no podés hacer eso, le digo. Vos sos creyente. ¿Se entiende, no? Por supuesto que no se dice el nombre. Ya le tiré la oreja. Pero nosotros somos así. Pensamos que arreglamos. Cuando el Señor venga, yo arreglo. Es cuando el Señor venga, no vas a tener tiempo, hermano, hermana. El Señor viene. Arregla ahora. Termino en el nombre de Jesús. A medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo. Salid a recibirle. Mateo capítulo 25. Y las 10 vírgenes estaban durmiendo. Y se despertaron. Y arreglaron su lamparita. 5, chau tu plata, no entraron, las otras 5 entraron. Espero, hermano, que vos tengan arreglado las cuentas con el Señor, porque no vamos a tener tiempo. Como yo digo, armá ya tu pasaporte, controlar que tenga todos los sellos. En el sello de tu pasaporte tiene que decir, tac, comprado y lavado por la sangre de Cristo. Amén. Nos ponemos en pie, oramos.